título de esta tarde es Lo que a papá le agrada. Los invito a leer en sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 20 al 21. Por favor, me indican con un amén cuando lo tengan. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Amén. Y el Dios de paz, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero repetir este último versículo, el versículo 21, dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estuve indagando en el diccionario y la palabra agradar puede definirse como gustar, complacer o alegrar. Para agradar a Dios, es decir, para agradar a papá, es necesario hacer las cosas de corazón, con un amor sincero, lo cual es fundamental en nuestro estilo de vida cristiano, pues esto es lo que papá aprueba. Él conoce los corazones y por eso toma en cuenta nuestras verdaderas intenciones. Él conoce nuestros pensamientos más bajos y también conoce la intención de nuestro corazón de servirle realmente. Nuestra mente es como una compuerta. Imagínense un montón de ventanas abiertas, ventanas abiertas, que pueden liberar u obstruir. Pueden liberar las bendiciones que Dios nos da por medio de la fe, u obstruir el progreso y el desarrollo que papá quiere que cada uno de nosotros tengamos. El apóstol Pablo nos recomienda que ya no vivamos según los criterios del tiempo presente. Al contrario, que cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos en nuestra mente, para que así cambie nuestra manera de vivir y lleguemos a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que le es agradable, lo que le es grato, lo que es perfecto, lo que es bueno. De manera que la juventud, cada uno de nosotros, yo sé que quizás yo no soy el mejor ejemplo de juventud. Muchas personas a veces me ven y, oye, pero ¿qué edad tienes tú, varón? No, mano, yo tengo 28 años. Todavía soy joven. Pero la juventud tiene maneras de agradar a papá. Quiero hablar hoy de 4 maneras de cómo podemos agradar a papá. La primera es por medio de la fe. La fe es una herramienta dada por Dios, que viene por el oír y el oír y el oír de su palabra, por leer, porque recuerden que en aquel entonces cuando se escribió las escrituras, muchas cosas eran habladas. Muy pocas personas eran las que sabían leer o escribir, y todo lo que escuchaban eran los sermones en el templo. Hoy día nosotros tenemos la ventaja que podemos tener la Biblia en nuestra mano, así de pequeñito, en un teléfono. Tenemos esa ventaja. La fe nos acerca a papá, nos lleva a estar en libertad, a aceptar su gracia y ser salvos. La fe nos hace creer lo que Dios dice de ti, no lo que el enemigo quiere llevarte, porque Él quiere sacarte de donde Dios te ha colocado. Él quiere apartarte de lo que ya tú has vencido. Él
Él quiere perdón, Él quiere llevarte nuevamente a lo que tú ya has vencido. Él quiere alejarte del Señor cada vez más. Pero Él está vencido en esta hora en el nombre de Jesús. La Escritura me declara que por gracia sois salvos. Esto por medio de la fe. Y no es de cada uno de nosotros, sino que la fe es un don de Dios. No por obras, para que ninguno se gloríe, para que ninguno venga y diga, oye, yo me gané mi salvación. Yo hice todo lo que tenía que hacer. Yo hice mis tareas, mis asignaciones que papá me encomendó y yo me gané mi salvación. Yo me la gané. Claro que sí. No, es por gracia, pero lo aceptamos por medio de la fe. Y hay algo aquí un punto que quiero aclarar en cuanto a esto, que habla acerca de la fe y de la gracia, y es lo siguiente, que la gracia por sí sola es dañina, y la fe por sí sola es dañina también. Quizás se pensarán un poco, oye, pero si son cosas que vienen de parte de Dios, porque algo que viene de parte de Dios es bueno y en gran manera, sí. Pero es dañina ¿por qué? Por la forma en cómo nosotros nos comportamos. Porque abusamos de la gracia del Señor. Porque muchas personas de repente se encuentran, oye, la Escritura me habla de gracia, de que soy llamado a libertad, de que todo me es lícito y todo me conviene. Cambian allí el significado de esa palabra, que en realidad es todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y aparte de eso, la fe también por sí sola es dañina, porque me he encontrado con personas, incluso a veces en la calle, que le pregunto, ¿usted tiene fe? ¿Usted cree en algo? Y me dicen, sí, yo creo. Ajá, pero ¿crees en qué? Bueno, no sé, tengo fe, pero, o sea, dime en qué crees. Bueno, tengo fe en las cosas, pues. La otra vez, o sea, no sabía ni cómo definirme en qué creía. No sabía cómo definir eso. Y es algo que la fe nos lleva a direccionarnos. Nos lleva a creer a papá. La fe verdadera y genuina, como dice la Escritura, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nos lleva a estar centrados. Y quiero poner un ejemplo de esto, de lo que es una persona con fe. En el libro de los Reyes narra la historia del profeta Eliseo. En una oportunidad este profeta estuvo acompañado de su siervo llamado Giesi. Este siervo, en una oportunidad estaban ambos juntos y se vieron rodeados por el ejército sirio. Imagínense un gran ejército rodeando a estos profetas y a su siervo. Un ejército que en aquel entonces era como decir una gran potencia. Era comparable, qué sé yo, con los Estados Unidos, con el ejército que ellos tendrán, con quizás ejércitos europeos. Un ejército con un gran potencial. Dice que aquel siervo tuvo miedo. Es algo lógico, es algo humano. Tuvo miedo y exclamó y dice, Señor mío, ¿qué haremos? Le dijo al profeta. Yo poniéndome en aquella circunstancia, imagino que él diría, oye, pero ¿para dónde voy? ¿Para dónde huyo? De ese ejército un poco de gente a caballo. Si yo salgo corriendo, imagínense, yo salgo corriendo con estos cauchates, ¿no? Llegaría ya hasta la esquina y ya me agarran los caballos por allá y me atrapan rapidito. Yo me puse en ese momento en la carne de aquel hombre. O sea, no tenía manera de huir, pero el miedo lo invadió. Y dice que el profeta Eliseo le dice, Giesi, tranquilo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y dice que en ese momento oró al Señor, clamó al Señor y le dice, Señor, abre los ojos espirituales a este hombre para que él pueda ver. Aquel hombre dice que en ese instante vio carros de fuego y gente de a caballo que los acompañaba a ellos, que solamente estaban esperando, que estaban allí defendiéndolos, que si alguien de aquel ejército
arremetía en contra de ellos, esos ángeles bajarían y matarían a esas personas. Y quiero resaltar aquí, más que el hecho de que Giezi tuviese miedo de la visión que él tuvo, porque podríamos llamarlo que hasta sería como un hombre espiritual, porque no, fue un hombre que tuvo una visión. Quizás de repente hoy día lo invitaran algún día, oye, el varón Giezi, mire, venga para acá para que cuente sus testimonios. Y pasa por acá adelante, oye, sí, un día de repente yo me encontraba con aquel temor, con aquel miedo, y de repente, bueno, el Señor me abrió mis ojos, vi aquella visión y aquellos ángeles que me ayudaban y estaban allí conmigo. Fue un hombre que vio una visión. Sin embargo, quiero resaltar esa Eliseo. ¿Por qué Eliseo? Porque este hombre, él no vio nada. La Escritura en ningún momento dice que Eliseo vio algo. La Escritura, lo que habla de él, no dice que vio nada. Simplemente él creyó. Él creyó que Dios lo estaba guardando. Él creyó que Dios estaba con él. Él creyó, él tuvo fe en el Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, me dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que así como muchos personajes de la Biblia mostraron momentos de gran fe, cada uno de nosotros hoy día también es necesario tener fe. Es necesario tener esa convicción en papá. Me acordé ahorita del testimonio de Eucari. Ella lo primero que hizo fue clamar al Señor en un momento de dificultad. Tuvo miedo como cada uno de nosotros, como un ser humano, sí, pero ella clamó a papá y Dios la guardó. La segunda manera que tenemos para agradar a papá es no tener más concepto de sí del que debemos de tener. Tal como piensas de ti determina tu vida. Puede llevarte a tener una mejor o peor relación con papá. Como piensas de ti, determina quién eres. Determina cómo ves a los demás. ¿Con humildad o con arrogancia? Hay un concepto aquí que se ha cambiado un poco en nuestra sociedad y es el hecho de ser humilde. Ser humilde no significa ser una persona que está muy sucia o una persona que de repente, oye, tiene un hueco por aquí en el pantalón. Hay veces a mí se me abre por aquí en las rodillas cuando, oye, se me abren los huecos aquí en los pantalones, un hueco en el zapato. Eso no es significado de humildad. La humildad realmente es cuando nosotros reconocemos en nuestro interior esa necesidad que tenemos de Dios, esa necesidad de un Salvador, esa necesidad de agradar a papá, esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos, que fuimos creados para estar allí en ese Edén con Él. Nosotros, ese fue el diseño original, pero por decisión estamos alejados, aunque por gracia nuevamente nos acercamos a Dios. Es maravilloso cuando alguien puede reconocer lo que no conoce. A veces nos podemos encontrar con personas que de repente ven o escuchan algo, mejor dicho, escuchan que dicen algo, ni siquiera leen realmente una noticia o algún acontecimiento y ya opinan de eso. No, claro que sí, no, fulano dijo tal y tal cosa en la televisión, que no sé qué más. Y uno, pero tú viste el programa. No, ahí me dijeron que lo pasaron a tal hora. O sea, ni siquiera ven la noticia o investigan acerca de esto y opinan. Y a veces incluso dicen, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, pero ¿cómo no vas a estar de acuerdo con algo que ni siquiera has investigado? No estás de acuerdo con algo de lo que realmente no te has empapado. Y eso a veces hasta pasa con nosotros mismos como cristianos, que a veces opinamos de cosas de la Biblia y
Y realmente, o sea, nos ponemos en desacuerdo de algo y realmente no se ha investigado acerca de eso. Es humildad, es reconocer lo que tienes para dar y lo que no. Quiero poner un ejemplo bíblico acerca de esto y se encuentra en el libro de los Hechos. En una oportunidad, un grupo de judíos que viajaba de ciudad en ciudad, dice la Escritura que ellos andaban exorcizando a las personas que encontraban allí con espíritus inmundos. De repente aquellos hombres llegaron un día a la ciudad y se encontraron con un endemoniado. Y ellos le dijeron al endemoniado, le decían de esta manera: te echamos fuera en el nombre de Jesús, el Dios de Pablo. Fuera en el nombre de Jesús, el Dios de Pablo. Fuera en el nombre de Jesús, el Dios de Pablo. Dice que el endemoniado lo mira y le dice: ok, ya, un momento. Yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? O sea, él conocía a Jesús, conocía a Pablo, pero ¿quiénes eran ellos? O sea, eran unas personas que se creían algo que realmente no eran. ¿Por qué? Porque Jesús vino a este mundo a revelarnos la verdad. Él defendió una verdad, y es que a los que lo aceptan, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos hombres no eran hijos de Dios. Estaban queriendo hacer algo que no les competía. ¿Por qué? Porque era algo que no, o sea, ellos no tenían ese derecho, ellos no tenían esa potestad y quisieron hacer algo que no les tocaba. ¿Y qué sucedió? La Escritura declara que aquel endemoniado se les abalanzó encima y les quitó las ropas, los desnudó, los dejó avergonzados. Y salieron aquellos hombres así, imagínense, desnudos por allá porque quedaron avergonzados por ese demonio. Porque no tenían la potestad de hijos. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios en ningún momento nos dice que no tengamos un concepto de nosotros mismos, que no tengamos autoestima, pero que no sea más alta de la que debemos de tener. Dice que pensemos con cordura, no como pienso yo a veces, que pienso con gordura. Que me miro en el espejo y veo, oye, pero en verdad estoy más gordo, si era verdad lo que me están diciendo. No hagan eso, no es con gordura, sino con cordura. Amén. Papá quiere que seas un joven con buena autoestima, que sea sencillo y humilde, siendo capaz de alcanzar y ayudar a aquellos que necesitan, aquellos que no conocen de Dios, aquellos que lo conocen, pero necesitan una mano amiga. Porque cada uno de nosotros está puesto por Dios para servir unos a los otros con amor. No haciendo nada por vanagloria, sino más bien todo sea para la gloria de aquel que nos ama. Amén. La tercera manera que tenemos para ser agradables a papá es siendo ejemplo. El término ejemplo deriva del latín exemplum y hace referencia a un hecho o conducta que se toma como modelo a seguir, sea para ser imitado o sea para ser evitado. De acuerdo a un perfil positivo o negativo. En este caso a cada uno nos toca decidir qué tipo de modelo a seguir somos nosotros. Si somos de ejemplo para ser imitados o para ser evitados. En una oportunidad, quiero narrar una historia aquí acerca del apóstol Pedro. Un momento realmente crucial e importante durante el ministerio de Jesucristo, que fue la pasión de Cristo. Ya cuando Jesucristo ya iba a ser entregado, iba a ser muerto, dice que la Escritura que Pedro estaba allí cuando ya lo tenían apresado
Y muchas personas decían, oye, mira, yo lo conozco. Él andaba con él andaba con Jesús. Él es uno de sus seguidores. Y Pedro, no, yo no soy seguidor de él. De repente se acercó otra persona. Claro que sí, él era seguidor de él. No. Yo no lo sigo a él. La tercera vez le dice a una persona, claro que sí, eres un seguidor de él. Tu forma de hablar te delata. Y Pedro dice que tuvo que maldecir. Pedro tuvo que maldecir para que lo dejaran tranquilo, para que pensaran, no, él no era seguidor de Cristo. Aquí ocurrieron tres cosas. En la forma en que nosotros podemos ser ejemplo es con nuestras palabras, con nuestra conducta y con nuestra manera de pensar. ¿Qué le sucedió a Pedro aquí? Pedro tenía una manera de hablar diferente a cada uno. Actuaba de forma diferente, pero en su manera de pensar tuvo miedo. Y ese miedo lo llevó a actuar, a negar a Jesús, a hacer algo que realmente estaba mal. El miedo se apoderó de él en un momento y lo llevó a actuar de mala manera. En 1 Timoteo 4:12 nos dice, en la versión Dios habla hoy, evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, de portarte y en amor, fe y pureza de vida. En el diario vivir se nota la decadencia de nuestra sociedad, la pérdida de los valores, el descuido de lo verdadero, la incapacidad que tienen las personas de hacer lo correcto. Nosotros somos jóvenes radicales. Juventud sin santidad. Somos llamados a marcar la diferencia, a ser jóvenes diferentes, no como la juventud que está afuera, que se deja llevar por su carne. No, sé que no son decisiones fáciles, porque la carne no nos lleva a adorar a Dios. Si nos dejáramos llevar por la carne, ni siquiera estuviéramos aquí en esta tarde, estuviéramos en otro lugar. Pero son decisiones que no son difíciles, pero que tienen una recompensa enorme. La última manera y no menos importante que tenemos para agradar a papá es siendo llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos es dado al aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Pero hay un poder que va más allá, y esto es la llenura del Espíritu Santo. Cuando esto sucede, todo cambia y se transforma. Quiero hablar nuevamente del apóstol Pedro. Yo me ponía a pensar cuando realizaba el sermón y yo decía, oye, el apóstol Pedro irá allá arriba, oye chico, pero a ti te encanta hablar mal de mí, ¿vale? No, tanta gente que hay en la Biblia y te vas a antojar hablar carratico de mí, nombra otra persona, ¿vale? Pero sí, quiero hablar nuevamente del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque ocurre algo allí, y es que después de este hecho, de que él niega al Señor Jesús, él se reconcilia nuevamente cuando el Señor Jesús es resucitado. Luego Jesús le predica por un lapso de 40 días. Luego, en el momento en que él le dice, permanece en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. En lo que llega el Espíritu Santo, ahí ocurre un cambio. Ahí ese hombre no fue el mismo, ni las personas que estaban allí. Ninguno de los que estaban allí fueron los mismos. Ahí en el libro de los Hechos nos narra de que después de la llegada del Espíritu Santo, lo primero que hizo ese hombre fue salir a predicar. Salió a predicar a los judíos que estaban allí en ese lugar. Después de dar un gran sermón, este hombre se encuentra que va a la hora de la oración y se dirige hacia el templo. Yo me puse a pensar un poco acerca de esto, y él tantos años viviendo en Jerusalén, siempre iba a la misma hora de oración. ¿Cuántas veces encontraría allí en la misma persona? La Biblia habla de un cojo, un hombre que se sentaba, o lo sentaban, mejor dicho, todos los días a esa hora para que pidiera, porque no podía caminar. Dice que lo cargaban varios hombres para que este cojo pidiera. Tenía más de 40 años postrado allí. Imagínate esta situación. No sería fácil para él. Una vida así.
Dice que el apóstol Pedro pasó a su lado, andaba junto con Juan. Aquellos hombres le dicen, míranos fijamente. Este cojo lo miró hacia los ojos. Y allí podemos ver en la Escritura una de las oraciones más cortas, precisas y efectivas que podemos encontrar. El apóstol Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Aquel hombre se levantó dando la gloria a Dios, porque por primera vez en más de 40 años este hombre pudo caminar. Este hombre no hallaba una emoción, cómo expresar esto. Wow. Yo me puse a pensar acerca de esto y decía, de verdad que es tremendo recibir un milagro de esta manera. Un milagro sorprendente. O sea, algo que por tanto tiempo él no sabía lo que era utilizar las piernas. Una bendición que nosotros tenemos cada uno de los que estamos aquí a diario, las disfrutamos. Bastante que las gozamos porque a veces nos toca caminar largos trechos para venir incluso a la iglesia, de repente a la universidad, al trabajo. Todos los días disfrutamos de esa bendición. Aquel hombre ayer era por primera vez que la iba a disfrutar. Y todo eso fue posible por un hombre lleno del Espíritu Santo que pasó por ese lugar. Pedro había pasado muchas veces por allí, pero en ese momento él estaba lleno del Espíritu Santo. Él había recibido el Espíritu Santo y lo ministró a este hombre, este poder. El libro de Hechos 11:24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Todo creyente que aún no ha recibido su llenura debe anhelarla, pues esto es la clave para obrar efectivamente como cristianos. El Espíritu Santo nos capacita, nos empodera para la obra. Depende de cada uno esa disposición de recibirlo, de recibir ese poder. Y para concluir, podemos decir que todo joven cristiano puede agradar a papá por medio de la fe, no teniendo más alto concepto de sí el que debemos de tener, siendo ejemplos y siendo llenos del Espíritu Santo. Recordemos que amar y obedecer y agradar a Dios es indispensable para recibir lo que pedimos en oración. Colosenses 1:10, en la versión Dios habla hoy, nos dice, así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor. Cada uno de los que estamos aquí somos del Señor. Haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Y 1 Tesalonicenses 4:1 nos dice, queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada. Y a ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y les animamos de parte del Señor Jesús que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Sé que a diario nos encontramos con esa lucha. Como les decía anteriormente, es una lucha entre nuestra carne, lo que nuestra carne desea, entre nuestra propia concupiscencia, que a veces hasta provoca como que, oye, echarle un pellizcón porque todo el tiempo anda buscando portarse mal. Pero, como decía el video allí, no dejemos de hacer el intento, no dejemos de hacer los pancakes para papá. No dejemos de esforzarnos cada vez más por agradarlo mejor, por hacer las cosas bien, por dejar ese pecado que nos asedia, porque siempre hay algo que está allí buscando, siempre hay algo que está allí tentándonos. Pero sí podemos. Quiero decirte